Me echó como basura de mi propia empresa y terminó pidiendo limosna. Soy el hombre que construyó un imperio digital desde una cochera mientras mi mejor amigo se llevaba los aplausos. Pero cuando intentó desecharme como basura, descubrió que yo soy el único que tiene la llave del reino. Me llamo Marcos. Durante 10 años mi vida se redujo a líneas de código, servidores encendidos, las 24 horas y litros de café frío. Julián y yo empezamos Nexus con una promesa. Él sería la cara, el carisma, el hombre que convencería a los inversores. Yo sería el motor, el arquitecto, el que haría que lo imposible funcionara. Éramos hermanos de sangre, o eso creía yo mientras pasaba Navidades y cumpleaños programando la plataforma que hoy vale $80 millones. Mientras yo perdía la vista frente a los monitores, Julián se paseaba por galas, salía en portadas de revistas de negocios y se convertía en el soltero de oro de la tecnología. Al principio no me importaba. Yo soy un hombre de sombras, de lógica. Me bastaba con ver que la empresa crecía y que mi cuenta bancaria, por fin, reflejaba mi esfuerzo. Pero el éxito tiene una forma asquerosa de inflar los egos pequeños. Julián empezó a creerse su propia mentira. Pasó de decir nosotros a decir mi visión, mi empresa, mi legado. En las reuniones de junta, cuando yo intentaba explicar las vulnerabilidades del sistema o las necesidades de infraestructura, él me interrumpía con una sonrisa condescendiente. Marcos, deja de aburrir a los adultos con tecnicismos. Ve a tu oficina y sigue haciendo tu magia. De los negocios me encargo yo. La humillación se volvió sistemática. Julián contrató a un equipo de consultores externos, tipos con trajes de $3,000 que no sabían la diferencia entre un servidor y un microondas, solo para que validaran sus ideas absurdas y me dejaran a mí de lado. Me quitaron mi oficina principal y me movieron a un sótano por comodidad, según Julián, para que pudiera concentrarme sin distracciones. Pero lo que realmente quería era esconderme. Le daba vergüenza que los grandes inversionistas vieran que el genio de Nexus era un tipo con ojeras y camisetas viejas, y no un modelo de Instagram como él. Todo llegó a un punto de no retorno el mes pasado, durante la fiesta del 10º aniversario de la empresa. Julián dio un discurso frente a 500 personas, incluyendo a los representantes de una multinacional que quería comprarnos. Habló durante 20 minutos sobre su sacrificio, su intuición, y cómo él solo había levantado Nexus desde la nada. Ni una mención a mi nombre, ni una mirada hacia la mesa del rincón donde yo estaba sentado solo. Cuando bajó del escenario, me acerqué para confrontarlo. Le dije que sin mi código, su visión, era solo una presentación de PowerPoint vacía. Él se rió en mi cara, rodeado de modelos y champaña. Me puso una mano en el hombro, apretando con una fuerza agresiva, y me susurró al oído: «Entiende algo, Marcos. El código es una mercancía. Puedo contratar a 1000 programadores en la India que hagan lo mismo que tú por la 10ª parte de lo que te pago. Eres una pieza reemplazable, un técnico glorificado. Disfruta de la fiesta, porque después de la venta ya no habrá lugar para ti en esta junta». Me quedé petrificado, con la música retumbando en mis oídos y el sabor amargo de la traición quemándome la garganta. Julián se dio la vuelta para abrazar a un grupo de modelos mientras yo seguía ahí parado, sintiéndome como un extraño en el imperio que mis propias manos habían levantado. Bajé al sótano en silencio, arrastrando los pies por el pasillo vacío. Me senté frente a mi computadora, la única que conocía cada secreto de Nexus. Mis dedos temblaban sobre el teclado mientras abría el acceso raíz del servidor principal. Observé las líneas de código correr por la pantalla y me detuve en el archivo que controlaba toda la infraestructura de la empresa. En ese momento escuché pasos apresurados bajando las escaleras y la puerta de mi oficina se abrió de golpe con un estruendo. Me giré bruscamente, con el corazón golpeando mis costillas, esperando ver a Julián con una orden de despido o a la seguridad de la empresa para escoltarme a la salida. Pero era Sofía, la jefa de operaciones y la única persona en ese edificio que sabía que Julián no sabía distinguir una línea de código de una receta de cocina. Tenía el rostro desencajado y sostenía un fajo de documentos legales. «Marcos, tienes que ver esto ahora mismo», dijo cerrando la puerta con llave. «Julián acaba de firmar una cláusula de exclusión. En cuanto la multinacional deposite el dinero de la compra, tu participación en las acciones se reduce al 1% debido a una supuesta falta de actualización técnica. Te están borrando legalmente de la empresa que tú creaste». Me quedé mirando los papeles. Mi firma estaba ahí, o al menos una imitación perfecta. Julián no solo quería echarme, quería que me fuera con las manos vacías después de una década de esclavitud. «Él cree que ya no te necesita, Marcos», continuó Sofía con voz temblorosa. «Ha estado enviando fragmentos de tu código central a una empresa externa en Silicon Valley para que lo analicen y lo repliquen. Quiere demostrarle a los compradores que la plataforma puede funcionar sin ti». Sentí una frialdad glacial recorriéndome la espalda. No era solo arrogancia, era un robo planificado con una precisión quirúrgica. Mi supuesto mejor amigo me estaba diseccionando vivo para vender mis órganos al mejor postor. Esa noche no dormí. Me quedé en la penumbra de mi oficina, viendo cómo los empleados de mantenimiento quitaban mi nombre de la placa de la entrada por órdenes de la dirección. A las 3 de la mañana, Julián entró al sótano. No venía a pelear,
Venía a regodearse. Estaba borracho de poder y de champaña cara. Se sentó en mi escritorio moviendo mis herramientas con desprecio. Mañana a las 10 de la mañana, Marcos. Los representantes de la multinacional vienen para la última prueba de fuego. No quiero que estés en la sala. Quédate aquí, asegúrate de que nada falle, y cuando el cheque esté firmado, te daré un bono de salida para que te vayas a programar aplicaciones de entrega a domicilio. Lo miré fijamente, analizando cada rasgo de su cara bañada en cinismo. Julián ni siquiera sospechaba que cada palabra que escupía era un clavo más en su propio ataúd. ¿Y si el sistema falla, Julián? ¿Qué les vas a decir? Pregunté con una voz tan neutra que me sorprendió a mí mismo. Él soltó una carcajada que resonó en las paredes de concreto. El sistema no va a fallar, porque para eso te tengo a ti, mi pequeño genio doméstico. Tú no vas a permitir que tu preciosa creación muera, porque tu ego es tan grande como tu estupidez. Mañana seré el hombre más rico de esta ciudad, y tú serás una anécdota en mi biografía. Se fue dando un portazo, dejando un rastro de perfume caro en mi aire viciado. Me quedé solo con el zumbido de los servidores. Sabía que Julián tenía razón en algo. Yo amaba a Nexus. Pero lo que él no entendía es que a veces, para salvar algo de las manos de un parásito, tienes que estar dispuesto a quemarlo todo. Mis dedos volaron sobre el teclado, no para arreglar vulnerabilidades, sino para abrir los puertos traseros que solo yo conocía. Empecé a vincular cada proceso crítico de la plataforma a un servidor fantasma que yo controlaba desde una terminal externa. Si Julián quería una demostración perfecta, le iba a dar el espectáculo de su vida. Llegó el día. El vestíbulo de Nexus estaba decorado con flores blancas y pantallas gigantes que mostraban el logo de la multinacional junto al nuestro. Los inversionistas llegaron en limusinas negras, rodeados de abogados con maletines que valían más que mi primer coche. Julián los recibió con abrazos y sonrisas de $1 millón, llevándolos hacia la sala de juntas blindada. Yo estaba en mi sótano, con la pantalla dividida. A la izquierda, la señal de la cámara de la sala de juntas. A la derecha, el código fuente de Nexus. Julián tomó la palabra, inició la presentación, y justo cuando puso su mano sobre la tablet para ejecutar la primera transacción de prueba, el monitor frente a mí empezó a parpadear en un amarillo intenso. Un mensaje de advertencia que nunca antes había aparecido se desplegó en toda mi pantalla, bloqueando mis propios comandos de acceso. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Ese amarillo intenso en mi monitor no era parte de mi plan. Era una intrusión externa, una contramedida que yo no había programado. Vi a través de la cámara de seguridad cómo Julián, en la sala de juntas blindada, ponía su mano sobre la tablet de control con esa sonrisa de suficiencia que tanto odiaba. Estaba a punto de ejecutar la primera transacción simulada para demostrar la infalibilidad de Nexus frente al director de la multinacional. Un hombre con cara de pocos amigos y un bolígrafo de oro listo para firmar el cheque de 80 millones. Julián presionó el botón de confirmar, esperando el destello verde de éxito. Pero el destello fue rojo. Un rojo sangre que tiñó las pantallas gigantes de la sala de juntas. Un mensaje en letras mayúsculas apareció en todos los monitores. Fallo crítico de integridad. Sistema bloqueado. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Julián perdió el color de la cara al instante. Un pequeño error de red, señores, balbuceó, intentando forzar una risa nerviosa. Presionó el botón de nuevo, desesperadamente. El sistema respondió borrando el logo de la multinacional de la pantalla y mostrando una línea de código corrupto que se repetía sin cesar. Los inversores intercambiaron miradas de preocupación. El director de la multinacional bajó lentamente su bolígrafo de oro y cruzó los brazos. Julián salió disparado de la sala de juntas, rompiendo el protocolo de seguridad, y bajó corriendo las escaleras hacia mi sótano, gritando mi nombre como si fuera un poseso. Abrió la puerta de mi oficina de un portazo, con la corbata deshecha y los ojos inyectados en sangre. ¡Marcos! ¿Qué demonios hiciste? El sistema está bloqueado y tengo a los de la multinacional pidiendo explicaciones. Arregla esto ahora mismo, o te juro que te destruyo. Rugió mientras golpeaba mi escritorio con el puño. Me limité a girar mi silla y mirarlo con una calma que lo descolocó por completo. Mis dedos seguían tecleando, intentando aislar la intrusión amarilla que había bloqueado mis propios comandos de sabotaje. Julián, te lo advertí anoche, dije con una voz tan neutra que me sorprendió a mí mismo. El sistema no es un juguete. Hay una vulnerabilidad que intenté explicarte 100 veces, pero estabas demasiado ocupado eligiendo el color de tu nuevo Ferrari. Ahora, algo o alguien está aprovechando ese agujero para secuestrar la plataforma. La cara de Julián pasó del rojo de la furia al blanco del terror absoluto. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el carisma no puede parchar un servidor que se está quemando desde dentro. Julián se arrodilló, literalmente, suplicándome que hiciera algo, que no dejara que 10 años de trabajo se fueran a la basura. Te doy lo que quieras, Marcos. Te devuelvo tus acciones. Te pido perdón en público. Pero por favor, salva la venta. Si esto falla, Nexus no vale nada y yo estoy arruinado. Mientras él lloraba por su dinero y su reputación, yo logré identificar la fuente de la intrusión amarilla.
No era un hacker externo, era el software de análisis de la empresa de Silicon Valley a la que Julián había enviado mi código en secreto. Sus consultores habían activado un protocolo de prueba sin saber que Nexus tenía un sistema de autodefensa que interpretó el análisis como un ataque. Julián había causado el colapso con su propia traición. Le mostré la pantalla a Julián, señalando el origen del bloqueo. Fueron tus amigos de Silicon Valley, Julián. Intentaron copiar mi trabajo y activaron la trampa que yo mismo instalé para proteger la propiedad intelectual de Nexus. Julián se quedó mirando la pantalla, sin entender nada de los tecnicismos, pero comprendiendo que su plan para deshacerse de mí había sido el detonante de su propia ruina. Se levantó lentamente, con una mirada vacía, y se dirigió hacia la puerta del sótano. «Tengo que decirles algo. Tengo que inventar una excusa», murmuró. Pero antes de que pudiera salir, las luces de mi oficina se apagaron y un sonido metálico resonó en todo el edificio. El silencio que siguió al apagón fue absoluto, interrumpido solo por el zumbido de las fuentes de poder de emergencia que apenas mantenían mis monitores encendidos. Julián se quedó petrificado en el umbral de la puerta, con la luz azul de mi pantalla reflejada en su rostro desencajado. En el piso de arriba escuchamos el caos, gritos, pasos apresurados y el sonido de sillas arrastrándose. Los inversores de la multinacional no estaban acostumbrados a que les apagaran la luz en medio de una compra de 80 millones. Julián se giró hacia mí, temblando, con la respiración entrecortada. «Marcos, por favor, dime que esto es parte de tu plan de seguridad. Dime que puedes encenderlo todo y decirles que fue una prueba de resistencia». Me levanté lentamente, sintiendo por primera vez en 10 años que el aire en ese sótano era puro. «No hay plan, Julián. Lo que escuchas arriba es el sonido de tu reputación chocando contra el suelo», respondí con una calma que lo enfureció más que cualquier insulto. «Tus amigos de Silicon Valley no solo intentaron copiar mi código, intentaron forzar la entrada a un sistema que no comprenden, y el núcleo de Nexus se defendió bloqueando toda la infraestructura del edificio. Ahora mismo, legalmente, la empresa está en un limbo técnico». Julián se lanzó sobre mi escritorio, agarrándome de la solapa de la camisa, con los ojos inyectados en sangre. «Arréglalo. Tú lo construiste. Tú sabes cómo entrar. Si esa venta se cae, te juro que te arrastro conmigo al fango». Lo aparté con un empujón firme, viéndolo tropezar con su propia soberbia. «Ya no trabajo para ti, Julián. ¿Recuerdas lo que dijiste en la fiesta? Soy un técnico glorificado. Soy una pieza reemplazable. Pues bien, busca el repuesto». En ese momento mi teléfono personal vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sofía desde la sala de juntas. «Los inversores se están yendo. El director dice que si el sistema es tan vulnerable que se apaga solo, no vale ni el papel en el que imprimieron el contrato. Julián está acabado». Le mostré el mensaje a Julián. Vi cómo sus hombros se desplomaban y cómo su traje de $3,000 de repente le quedaba grande, como si se hubiera encogido frente a la verdad. Julián se dejó caer en mi silla vieja, tapándose la cara con las manos. Todo lo que construí, mi imagen, mi carrera, se acabó, sollozó. Pero su victimismo no me conmovió. Yo recordaba las noches que pasé sin dormir mientras él salía en portadas de revistas. Recordaba cómo me escondió en este sótano para que no arruinara su estética de genio. «No construiste nada, Julián», le dije mientras empezaba a empacar mis pocas pertenencias en una mochila. «Tú solo pusiste el envoltorio. El regalo siempre fui yo, y hoy decidí que ya no quiero ser tu regalo». Julián levantó la vista, y por primera vez en una década, vi miedo real en sus ojos. El miedo de un hombre que sabe que no sabe hacer nada útil. Salí de la oficina dejando a Julián solo en la penumbra. Mientras subía las escaleras hacia el vestíbulo principal, me crucé con los ejecutivos de la multinacional. Caminaban con paso firme hacia la salida, seguidos por un equipo de abogados que cerraban sus maletines con un golpe seco. El director se detuvo un segundo al verme. Me miró de arriba a abajo, fijándose en mi camiseta vieja y mis ojeras. «Usted es Marcos, ¿verdad? El arquitecto real», preguntó con una voz grave. Asentí en silencio. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo, me la entregó y me susurró. «Mañana a las 9. No queremos la empresa de ese payaso, queremos al hombre que fue capaz de apagarla para protegerla». Salí del edificio justo cuando la lluvia empezaba a caer sobre el logo de Nexus en la fachada. Atrás quedaba el caos, las sirenas de las alarmas y el fantasma de una amistad que nunca existió. Caminé hacia mi coche, sintiendo el peso de la tarjeta en mi bolsillo y la satisfacción de saber que el intercambiable acababa de convertirse en el único sobreviviente del naufragio. Pero mientras metía la llave en el encendido, vi a través del ventanal del edificio una figura moviéndose frenéticamente en el último piso. Julián no se estaba rindiendo. Estaba haciendo algo en la oficina de servidores principales que no debía hacer, algo que podría destruir no solo la empresa, sino toda la red de la ciudad. Me quedé petrificado con la mano en el volante, viendo la silueta de Julián a través del ventanal del último piso. El idiota estaba haciendo exactamente lo que le advertí que nunca hiciera. Estaba intentando forzar el reinicio manual desde el rack de servidores centrales.
Julián no entendía que Nexus no era solo software, era un ecosistema delicado que, al detectar una intrusión física sin los protocolos de seguridad, entraría en un ciclo de autodestrucción para proteger los datos de los usuarios. Si lograba forzar esa palanca, borraría 10 años de mi vida en un segundo. Y, lo que es peor, causaría un cortocircuito que dejaría a toda la zona sin servicios digitales. Salí del coche y corrí de vuelta al edificio, ignorando a los guardias de seguridad que intentaban desalojar el lugar. Subí las escaleras de 2 en 2, con los pulmones ardiendo. Cuando llegué a la sala de servidores, la escena era dantesca. Julián estaba golpeando el panel de cristal con un extintor, gritando como un demente que él era el dueño y que el sistema tenía que obedecerle. Ya había logrado romper el sello de seguridad y sus manos temblorosas buscaban el interruptor de emergencia. «¡Apártate de ahí, Julián! Vas a causar una sobrecarga que no podrás detener», le grité desde la puerta. Él se giró, con el rostro sudado y la mirada perdida. «¡Tú lo hiciste a propósito, Marcos! Me humillaste frente a ellos para robarme la empresa. Si yo no tengo los 80 millones, nadie tendrá nada», bramó mientras ponía la mano sobre la palanca roja. En ese momento, las luces de emergencia del rack empezaron a parpadear en un violeta intenso y un pitido agudo, insoportable, llenó la habitación. El sistema había detectado el acceso no autorizado a nivel físico. Los ventiladores empezaron a girar a una velocidad suicida y el olor a ozono y plástico quemado inundó el aire. Julián, asustado por el ruido, tiró de la palanca con todas sus fuerzas. El estruendo fue ensordecedor. Una chispa azul saltó desde el panel, lanzando a Julián hacia atrás contra las estanterías de metal. El sistema no se reinició. Se bloqueó en un modo de borrado seguro. En las pantallas de diagnóstico, vi cómo los terabytes de datos empezaban a desaparecer. Julián estaba en el suelo, gimiendo, con las manos quemadas y el traje de diseñador hecho jirones. Me lancé sobre la consola, intentando ingresar mi código de anulación, pero el teclado estaba bloqueado por el cortocircuito. «Maldita sea, Julián, lo mataste. Mataste a Nexus», susurré mientras veía cómo el trabajo de mi vida se desvanecía en una cascada de ceros y unos. Julián se levantó a duras penas, tambaleándose. Vio el desastre que había provocado y por primera vez, la realidad lo golpeó de frente. No había inversores, no había 80 millones, solo había una sala llena de hardware humeante y una montaña de demandas legales por la pérdida de datos que se le venían encima. «Arréglalo, Marcos, por favor, dime que hay una copia», sollozó con una voz rota. Lo miré con un desprecio que ya ni siquiera necesitaba palabras. «La copia de seguridad estaba en el servidor secundario que acabas de quemar, Julián. Ahora, lo único que nos queda son las cenizas y tu firma en los contratos de responsabilidad civil». En ese momento, las puertas de la sala de servidores se abrieron de golpe. No era el equipo de mantenimiento ni la policía. Era el equipo legal de la multinacional, acompañados por auditores informáticos y una orden judicial de aseguramiento de activos. Habían regresado porque sus sistemas de detección de riesgos les avisaron de la destrucción de datos en curso. El director de la multinacional entró detrás de ellos, mirando el desastre con una frialdad absoluta. Caminó directamente hacia mí, ignorando a un Julián que intentaba balbucear una excusa. El hombre miró las pantallas vacías, luego me miró a mí y sacó un documento de su maletín que no era el contrato de compra original. El director de la multinacional, el señor Vance, extendió el documento sobre la única mesa que no estaba cubierta de cenizas. Julián, arrastrándose y con las manos aún temblando, intentó acercarse, creyendo en su delirio que era una oferta de rescate. Pero Vance ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en los míos. «Señor Marcos, mis auditores me informaron que el sistema entró en modo de autodestrucción por una intrusión física grosera. También me informaron que, antes de que este hombre destruyera el hardware, alguien logró poner a salvo el núcleo del algoritmo en una nube encriptada fuera de esta red», dijo Vance con una media sonrisa. Julián se quedó helado. Me miró con una mezcla de confusión y odio puro. «¿De qué habla? Él dijo que todo se había perdido». «Marcos, me mentiste», gritó Julián, intentando abalanzarse sobre mí. Los guardias de seguridad de la multinacional lo detuvieron antes de que pudiera tocarme. Abrí mi laptop personal, la que siempre llevaba en mi mochila, y giré la pantalla. Ahí estaba, el núcleo de Nexus, latiendo en una red privada que yo había configurado semanas atrás, cuando las humillaciones de Julián se volvieron insoportables. Yo no quemé Nexus, solo dejé que Julián quemara el cascarón vacío que él creía poseer. Vance puso el documento frente a mí. No era una compra de la empresa. Era una demanda masiva de transferencia de propiedad intelectual por incumplimiento de contrato y fraude, junto con un contrato de consultoría externa a mi nombre. «La empresa de Julián está muerta legalmente», sentenció Vance. «Sus activos serán liquidados para pagar las multas por la pérdida de datos de los usuarios que él mismo provocó. Pero el algoritmo nos pertenece a nosotros y a usted, Marcos. Si firma esto, usted será el nuevo director de tecnología de nuestra división de software, con el control total y un presupuesto 10 veces mayor al que tuvo aquí». Julián cayó de rodillas, derrotado por su propia ignorancia. El hombre que salía en las portadas de revistas ahora solo era un acusado en un caso federal de negligencia criminal y fraude corporativo.
Iba a perder su casa, sus coches y su reputación de niño genio. Lo miré por última vez mientras los abogados de la multinacional le entregaban las notificaciones legales. No sentí alegría, solo una paz profunda. El código no es una mercancía, Julián, le dije mientras firmaba el documento de Vance. Es un lenguaje. Y tú nunca aprendiste ni a decir hola. Salí del edificio escoltado por el equipo de Vance, dejando atrás los servidores humeantes y a un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por no saber valorar la mano que lo alimentaba. Mientras bajaba las escaleras, vi a Sofía esperándome en la salida. Me sonrió y me entregó una caja con mis pertenencias del sótano. ¿A dónde vamos ahora, jefe?, preguntó. Miré la tarjeta de la multinacional en mi mano y luego el horizonte de la ciudad, donde las luces empezaban a encenderse de nuevo. A un lugar con ventanas, Sofía, a un lugar donde el cerebro no tenga que esconderse en el sótano. Esa noche, mientras Julián se enfrentaba a su primera noche de interrogatorios y demandas millonarias, yo estaba sentado en la oficina más alta de la multinacional, viendo cómo el núcleo de Nexus se desplegaba en una infraestructura global, más fuerte y rápida que nunca. Ya no era el técnico glorificado de nadie, era el arquitecto de mi propia vida. Y mientras cerraba mi laptop para finalmente irme a descansar, recibí un último correo electrónico de una dirección anónima. Era una sola línea de código, un comando de agradecimiento que yo mismo había programado en el sistema hace 10 años, esperando el día en que Nexus fuera finalmente libre de su carcelero. El sistema estaba vivo, y por primera vez, yo también lo estaba.